Continuamos con el audiolibro de El crimen y el castigo. Encuentras extraño en cómo Razumikin trata a la señora. Decíamos, bastante vivas, no hagan ustedes caso, pues bien, replicó Pulcheria Alexandrovna. Voy a ver a la patrona de mi hijo y a suplicarle que nos deje pasar la noche en cualquier rincón. No puedo abandonarle en tal estado, no puedo. Hablaban en el rellano de la escalera correspondiente a la habitación de la patrona. Anastasia estaba en el último escalón, con la luz en la mano. Razumikin se hallaba extraordinariamente animado. Un poco antes, cuando acompañó a Raskolnikov a su casa, se había ido de la lengua como él mismo había reconocido, pero tenía la cabeza fuerte y despejada, no obstante la excesiva cantidad de vino que acababa de beber. Ahora estaba sumido en una especie de éxtasis, y la influencia excitante del alcohol obraba doblemente sobre él. Había tomado a las dos señoras a cada una por una mano, las arengaba con un lenguaje de una desenvoltura asombrosa, y sin duda, para convencerlas mejor, apoyaba cada una de sus palabras con formidable presión de las falanges de sus interlocutoras. Al propio tiempo, con el mayor descaro devoraba con los ojos a Advosia Romanovna. A veces, vencidas por el dolor, las pobres señoras trataban de separar sus dedos aprisionados en aquellas manos gruesas y huesosas, pero él no hacía caso, y continuaba apretando sin cuidarse de que les hacía daño. Si le hubieran pedido que se tirase de cabeza por la escalera, no habría vacilado un segundo en obedecerla. Pulcheria Alexandrovna se hacía cargo de que Razumikin era muy original y sobre todo de que tenía unos puños terribles, pero, con el pensamiento puesto en su hijo, cerraba los ojos ante las extrañas maneras del joven, que era en aquel momento una providencia para ella. Por su parte, Advosia Romanovna, aunque participaba de las preocupaciones de su madre, y no fuese de natural tímido, miraba con sorpresa y aún con algo de inquietud las ardientes ojeadas que le dirigía el amigo de su hermano. No ser por la confianza sin límites que los relatos de Anastasia le habían inspirado a propósito de aquel hombre singular, no hubiera resistido a la tentación de echar a correr, llevándose a su madre con ella. Comprendía, empero, también que en aquel momento el joven les hacía mucha falta. No obstante, la joven se sintió tranquila al cabo de 10 minutos. Cualquiera que fuese la disposición de ánimo en que se encontraba Razumikin, una de las propiedades de su carácter era la de revelarse por completo a primera vista, de suerte que enseguida sabía uno a qué atenerse respecto de él. Usted no puede solicitar eso de la patrona, sería el colmo de lo absurdo, contestó vivamente a Pulcheria Alexandrovna. Nada le valdría ser la madre de Rodión, si usted se queda va a exasperarle y sabe Dios lo que puede ocurrir. Escuchen ustedes lo que yo les propongo. Anastasia va a quedarse ahora con él y las acompañaré a ustedes a su casa, porque en San Petersburgo es una imprudencia que anden dos mujeres solas por las calles. Después de haber yo acompañado a ustedes, volveré aquí de dos zancadas y un cuarto de hora después doy a ustedes mi palabra de honor de que iré allí de nuevo y les contaré todo. Cómo está, si duerme, etc. Enseguida, escuchen ustedes, enseguida echo a correr a mi casa, hay mucha gente en ella. Mis invitados están ebrios. Echaré el guante a Zosimov, que es el médico que asiste a Rodia y se halla ahora en mi casa, pero no está borracho porque es abstemio. Lo llevaré a ver el enfermo y de allí a casa de ustedes. En el espacio de una hora recibirán ustedes, por consiguiente, noticias de su hijo, primero por mí y después por el mismo doctor, que es hombre serio. Si Rodia está mal, juro a usted que la traeré otra vez aquí. Si está bien, se acostará usted. Yo pasaré toda la noche en el vestíbulo, él no lo sabrá. Haré que Zosimov se acueste en casa de la patrona para tenerle a mano si fuese necesario. Creo que en estos momentos la presencia del médico puede ser más útil a Raskolnikov que la de usted. Por lo tanto, vamos a su casa. Yo puedo, pero ustedes no consentiría en dar a ustedes posada porque es tonta. Si lo quieren ustedes saber, está enamorada de mí, tendría celos de Advosia Romanovna y de usted también, pero de seguro de Advosia Romanovna. Es un carácter muy extraño. Yo también soy un imbécil. Vamos, vengan ustedes. Tienen confianza en mí, ¿verdad? ¿La tienen ustedes? ¿Sí o no? Vamos, mamá, dijo Advosia Romanovna, lo que promete lo hará seguramente. Sus cuidados debe mi hermano la vida, y si el doctor consiente en efecto en pasar aquí la noche, ¿qué más podemos desear? Usted me comprende, porque es usted un ángel, dijo Razumikin con exaltación. Vamos, Anastasia, sube enseguida con la luz y quédate a su lado. Vuelvo dentro de un cuarto de hora. Aunque no estuviese completamente convencida, Pulcheria Alexandrovna no hizo ninguna objeción. Razumikin tomó a cada una de las dos señoras por un brazo y en parte de grado y en parte por fuerza las obligó a bajar la escalera. La madre no dejaba de estar inquieta. Seguramente sabe lo que hace, está bien dispuesto con nosotras, pero ¿podremos confiar en sus promesas en el estado en que se encuentra? El joven adivinó aquel pensamiento. Comprendo. Usted me cree bajo la influencia del vino, dijo, andando a grandes pasos por la acera, sin advertir que apenas podían seguirle las dos señoras. Esto no significa nada. He bebido como un bruto, pero no se trata de tal cosa. No es el vino lo que me embriaga. En cuanto he visto a ustedes, he recibido como un golpe en la cabeza. No me hagan ustedes caso, no digo más que tonterías, soy indigno de ustedes. Un extremo indigno. En cuanto las lleve a ustedes a su casa, iré al canal que hay aquí cerca y me echaré un cubo de agua por la cabeza. Si supiesen lo que yo las quiero a ustedes. No se rían ni se incomoden.
Enfádense ustedes con todo el mundo menos conmigo. No soy amigo de Raskolnikov y por consiguiente de ustedes. Presentía el año pasado lo que ahora está sucediendo, hubo un momento. Pero no, yo no presentía nada de esto, puesto que ustedes, por decirlo así, han caído del cielo, mas no dormiré en toda la noche. Zosimov temía hace poco que se volviese loco. Y aquí por qué no conviene irritarle. ¿Qué dice usted?, exclamó la madre. ¿Es posible que el doctor haya dicho eso?, preguntó Advosia Romanovna asustada. Eso ha dicho, pero se engaña de medio a medio. He recetado un medicamento, unos polvos, pero ya hemos llegado. Hubieran ustedes hecho mejor en venir mañana. Hemos hecho bien retirándonos. Dentro de una hora Zosimov vendrá a darle a usted noticias de su salud. No está ebrio, yo tampoco lo estaré. Pero ¿por qué estoy tan excitado? Me han hecho discurrir tanto esos malditos. Había jurado no tomar parte en esas discusiones. Dicen tantas majaderías. Un poco más y me agarro con ellos. He dejado allí a mi tío para que presida la reunión. Creerán ustedes que son partidarios de la impersonalidad completa. Para ellos el supremo progreso es parecerse lo menos posible a sí mismo. Los rusos nos ha complacido vivir de ideas ajenas, ya estamos saturados de ellas. Es verdad lo que digo, gritó Razumikin apretando las manos de las dos señoras. Oh, Dios mío, yo no sé, dijo la pobre Pulkeria Alexandrovna. Sí, aunque yo no estoy de acuerdo con ustedes, en líneas generales, añadió con tono grave Advosia Romanovna. Apenas acababa de pronunciar estas palabras, cuando lanzó un grito de dolor provocado por un enérgico apretón de manos de Razumikin. Sí, usted dice que sí. Pues bien, ustedes, vociferó el joven entusiasmado. Usted es una fuente de bondad, de pureza, de razón y de perfección. Deme usted las manos, deme usted también la suya, quiero besar las manos a ustedes. Aquí mismo, enseguida, de rodillas. Se arrodilló en medio de la calle, que por fortuna estaba desierta en aquel momento. Basta. Por Dios. ¿Qué hace usted?, exclamó Pulkeria Alexandrovna alarmada ante la actitud del estudiante. Levántese usted, dijo Dunia, que aunque se reía no dejaba de estar inquieta. De ninguna manera, si no me dan ustedes las manos. Así. Ahora continuemos. Soy un desgraciado imbécil indigno de ustedes, y en este momento trastornado por la bebida. Me avergüenzo. Soy indigno de amar a ustedes. Pero inclinarse, prosternarse delante de ustedes, es el deber de cualquiera que no sea un bruto completo. Por eso me he prosternado yo. Esta es la casa. Aunque no sea más que por esto ha hecho bien Rodia en poner en la calle el otro día a Pedro Petrovich. ¿Cómo se ha atrevido a traer a ustedes aquí? Esto es escandaloso. ¿Saben ustedes qué clase de gente vive aquí? Y usted es su prometida. Sí. Pues bien, después de esto declaro que su futuro esposo de usted es un canalla. Escuche usted, señor Razumikin, comenzó a decir Pulkeria Alexandrovna. Sí, tiene usted razón. Yo me he olvidado, dijo excusándose el joven, pero usted no puede guardarme rencor por mis palabras. He hablado así porque soy franco y no porque. Sería innoble, en una palabra, no es porque a usted yo. No me atrevo a acabar. Pero antes, cuando su visita, hemos comprendido todos que ese hombre no era de nuestro mundo. Vamos, basta y todo está perdonado. No es cierto que usted me ha perdonado. Adelante. Conozco este corredor. He estado aquí ya, ahí en el número 3 hubo una vez un escándalo. ¿Cuál es el cuarto de ustedes? ¿Qué número? 8. Entonces harán ustedes muy bien encerrándose en su habitación por la noche y no dejando entrar a nadie. Dentro de 15 minutos traeré noticias y media hora después me verán ustedes volver con Zosimov. Escapo. Dios mío. Dunechka, ¿qué va a ocurrir?, dijo ansiosamente Pulkeria Alexandrovna a su hija. Tranquilízate, mamá, respondió Dunia, quitándose el chal y el sombrero. Dios mismo nos ha enviado a ese señor, aunque venga de una orgía se puede contar con él. Te lo aseguro. Lo que ha hecho por mi hermano. A Dunechka. Dios sabe si volverá. ¿Cómo he podido resolverme a dejar a Rodia? ¿Cuán de otra manera pensaba encontrarle? ¿Qué acogida nos ha hecho? Cualquiera diría que le disgustaba nuestra llegada. En sus ojos brillaban las lágrimas. ¿O no es eso, mamá? No lo has visto bien, estás llorando siempre. Acaba de sufrir una grave enfermedad y esa es la mía. Siguió diciendo la madre, procurando tímidamente leer en los ojos de la joven y sintiéndose casi consolada porque Dunia tomaba la defensa de su hermano y por consiguiente le había perdonado. Piense que mañana será de otra opinión, añadió, queriendo hacer hablar a su hija. Pues yo estoy cierta de que mañana dirá lo mismo respecto de este asunto, replicó Advosia Romanovna. La cuestión era tan delicada que Pulkeria Alexandrovna no se atrevió a proseguir la conversación. Dunia fue a besar a su madre. Esta, sin decir nada, la estrechó fuertemente en sus brazos. Después se sentó y esperó con cruel impaciencia la llegada de Razumikin, mirando tímidamente a su hija, que pensativa y con los brazos cruzados, se paseaba de un lado a otro de la habitación. Era una costumbre en Advosia Romanovna pasearse así cuando tenía una preocupación, y en tales casos, su madre se guardaba muy bien de interrumpir sus reflexiones.
Razumikin, embriagado y enamorándose repentinamente de Advosia Romanovna, se prestaba ciertamente al ridículo. Sin embargo, contemplando a la joven, sobre todo ahora que pensativa y triste, se paseaba por la habitación con los brazos cruzados, quizá muchos habrían disculpado al estudiante sin necesidad de invocar en descargo suyo la circunstancia atenuante de la embriaguez. El exterior de Advosia Romanovna merecía atraer la atención. Alta, fuerte, notablemente bien formada, demostraba en cada uno de sus ademanes una confianza en sí misma que en otra parte no quitaba nada a su gracia y delicadeza. Le parecía a su hermano, pero de ella podía decirse que era una beldad. Tenía el cabello castaño, algo más claro que los de Rodia, sus ojos negros denotaban orgullo, pero en ocasiones demostraban extraordinaria bondad. Era pálida, pero su palidez no tenía nada de enfermizo, su rostro resplandecía de frescura y de salud. Tenía la boca bastante pequeña y el labio inferior de subido color rojo avanzaba, un poco lo mismo que la barbilla. Esta irregularidad, la única que se notaba en su hermoso rostro, le daba una expresión particular de firmeza y casi altanería. Su fisonomía era de ordinario más bien grave y pensativa que alegre, pero qué encanto el de aquella cara habitualmente seria cuando venía a animarla una risa alegre y juvenil. Razumikin no había visto jamás nada semejante, era ardiente, sincero, honrado, un poco candoroso. Además, fuerte como un caballero antiguo y entonces exaltado por el vino. En estas condiciones se explica perfectamente el Coupe de Foudre. Además, quiso la suerte que viese por primera vez a Dunia en un momento en que la ternura y la alegría de volver a ver a Raskolnikov habían en cierto modo transfigurado el semblante de la joven. La vio después, soberbia de indignación ante las insolentes órdenes de su hermano, y no pudo contenerse. Por lo demás, había dicho verdad cuando en su charla de borracho dejó traslucir que la extravagante patrona de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, tendría celos no solo de Advosia Romanovna, sino de la misma Pulkeria Alexandrovna. Que ésta tenía 43 años, conservaba restos de su antigua belleza y parecía además mucho más joven de lo que era en realidad. Particularidad que se observa en las mujeres que han conservado en los linderos de la vejez la claridad de su espíritu, la frescura de las impresiones, el puro y honrado calor del corazón. Comenzaban ya a blanquearle los cabellos y aún a faltarle, advertíanse ya desde hacía algún tiempo algunas arrugas en derredor de los ojos, los cuidados y los disgustos habían demacrado sus mejillas, mas a pesar de todo su rostro era bello. Era el rostro de Dunia con 20 años más y sin lo prominente del labio inferior que caracterizaba la fisonomía de la joven. Pulkeria Alexandrovna tenía alma sensible, pero sin llegar a la sensiblería. Naturalmente tímida y dispuesta a ceder, sabía, sin embargo, detenerse en el camino de las concesiones, siempre que su honradez, sus principios y sus convicciones arraigadas se lo exigían. A los 20 minutos justos de salir Razumikin, sonaron en la puerta 2 leves golpes. El joven estaba ya de vuelta. No entraré, no tengo tiempo, se apresuró. Se pase así durmiendo 10 horas seguidas. Nastasia está a su lado, tiene orden de permanecer allí hasta que yo vuelva. Ahora voy a buscar a Zosimov, vendrá a dar a ustedes sus informes y enseguida a acostarse porque bien veo que están ustedes extenuada. Apenas hubo acabado de decir estas palabras, echó a correr por el corredor. ¡Qué joven tan simpático y tan cariñoso!, exclamó Pulkeria Alexandrovna muy alegre. Parece que es de muy buen carácter, contestó Dunia, y comenzó a pasearse de nuevo por la habitación. Cerca de una hora después, volvieron a sonar pasos en el corredor y llamaron de nuevo a la puerta. Ahora las dos mujeres esperaban con entera confianza el cumplimiento de la promesa que les había hecho Razumikin. Volvió este, en efecto, acompañado de Zosimov. El médico no había vacilado en dejar inmediatamente el banquete para ir a visitar a Raskolnikov, pero no sin trabajo se decidió a ir a casa de las señoras, porque apenas daba crédito a las palabras de su amigo, que le parecía haber dejado una parte de su razón en el fondo de los vasos. Sin embargo, muy pronto se sintió satisfecho y aún halagado en su amor propio de doctor. Zosimov comprendió que era, en efecto, escuchado como un oráculo. Durante 10 minutos que duró la visita, logró tranquilizar por completo a Pulkeria Alexandrovna. Manifestó gran interés por el enfermo, expresándose con reserva y seriedad extremadas como conviene a un médico de 27 años en circunstancias graves. No se permitió la más leve digresión fuera de su asunto ni manifestó el menor deseo de entablar más relaciones familiares con sus interlocutora. Habiendo advertido desde que entró la belleza de Advosia, se esforzaba en no prestar ninguna atención a la joven, dirigiéndose exclusivamente a Pulkeria Alexandrovna. Todo esto le producía un indecible contento interior. Lo concerniente a Raskolnikov, declaró que le encontraba en un estado muy satisfactorio. Según su opinión, la enfermedad de su cliente dependía, en parte, de las malas condiciones en que éste había vivido durante algunos meses, pero era originada también por otras causas de carácter moral. Era, por decirlo así, producto complejo de influencias múltiples, bien físicas, bien psicológicas, tales como preocupaciones, cuidados, temores, inquietudes, etc. Habiendo advertido, sin manifestarlo, que Advosia Romanovna le escuchaba con marcada atención, Zosimov desarrolló con gusto este tema.
Como Pulqueria Alexandrovna le preguntase con voz tímida e inquieta si había advertido algún síntoma de locura en su hijo, Zosimov le respondió con calma y franca sonrisa, que se había exagerado el alcance de sus palabras, que sin duda había echado de ver en el enfermo una idea fija, algo así como monomanía, cuanto que él, Zosimov, estudiaba ahora de una manera especial esta rama tan interesante de la medicina. Pero añadió, es menester considerar que hasta hoy el enfermo ha estado delirando constantemente, y de seguro la llegada de su familia será para él una distracción, contribuirá a devolverle las fuerzas y ejercerá sobre él una acción saludable. Se pueden evitar nuevas emociones, terminó diciendo con tono significativo. Levantándose después, y saludando a la vez ceremonioso y cordial, salió seguido de acciones de gracias, de bendiciones y de efusiones de reconocimiento. Vosia Romanovna le tendió su linda mano, que el médico no había tratado de estrechar. En una palabra, el doctor se retiró encantado de sí mismo, y más encantado todavía de su visita. Mañana hablaremos. Ahora acuéstense ustedes enseguida, ya es tiempo de que descansen, ordenó Razumikin, saliendo con Zosimov. Mañana a primera hora vendré a dar a ustedes noticias del enfermo. Encantadora joven es esta Advosia Romanovna, observó con acento sincero Zosimov cuando ambos estuvieron en la calle. Encantadora, encantadora has dicho, rugió Razumikin lanzándose sobre el doctor y agarrándole por el cuello. Si te atreves, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Gritó apretándole la garganta y arrojándolo contra la pared. ¿Me entiendes? Déjame. Demonio de borracho, dijo Zosimov, tratando de soltarse de las manos de su amigo. Cuando Razumikin le soltó, miróle fijamente y lanzó una carcajada. El estudiante permanecía en pie delante de él con los brazos caídos y la cara triste. Es verdad, soy un bestia, dijo con aire sombrío, pero tú también lo eres. No, amigo, yo no lo soy. No sueño con tonterías. Continuaron su camino sin decir una palabra, y únicamente cuando llegaron cerca de la casa de Raskolnikov, Razumikin, muy preocupado, rompió el silencio. Escucha, dijo a Zosimov, tú eres un buen amigo, pero tienes una variada colección de vicios. Eres un voluptuoso, un innoble sibarita, te gusta la comodidad, engordas y de nada te priva. Te digo pues que esto es innoble, porque conduce derechamente a las mayores suciedades. Viendo cómo eres afeminado, no comprendo de qué manera puedes ser un buen médico, y además un médico celoso. Duerme sobre colchones de plumas un médico y se levanta para ir a visitar a un enfermo. De aquí a 3 años estarían llamando a tu puerta y no dejarías la cama. Pero no se trata de esto. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Voy a dormir en la cocina. Tú pasarás la noche en la habitación de la patrona. He podido, no sin trabajo, obtener su consentimiento. Será una ocasión para ti de trabar íntimo conocimiento con ella. No es lo que tú piensas. No hay ni sombra de lo que sospechas. Pero si yo no sospecho. Es amigo mío, una criatura púdica, silenciosa, tímida, de una castidad a toda prueba, y por añadidura tan sensible, tan tierna. Líbrame de ella, te lo suplico por todos los diablos. Es muy agradable, pero al presente estoy satisfecho. Pido un sustituto. Zosimov se echó a reír de muy buena gana. Reconoce que no eres moderado, no sabes lo que dices. ¿Por qué he de hacerle la corte? Te aseguro que no te costará trabajo conquistar sus gracias. Te basta con charlar con ella de cualquier cosa, con que te sientes a su lado y la hables. Además, eres médico, empieza por curarla de cualquier tontería. Te juro que no tendrás de qué arrepentirte. Tiene un clavicordio, yo como sabes canto algo. He cantado una cancioncilla rusa, mis ojos vierten ardientes lágrimas, le gustan mucho las melodías sentimentales. Ese fue mi punto de partida, pero tú eres un verdadero profesor de piano, una especie de Rubinstein. Te aseguro que no te pesará. Pero ¿a qué viene todo eso? Por lo visto yo no sé explicarme. Mira, os conozco perfectamente al uno y al otro. No es solamente hoy cuando he pensado en ti. Tú acabarás de ese modo. ¿Qué te importa que sea más pronto o más tarde? Aquí, amigo mío, tendrás colchón de pluma y algo mejor. Encontrarás el puerto, el refugio, el fin de las agitaciones, tortas excelentes, sabrosas blinas 16, excelentes pasteles de pescado, el samovar por la tarde, el calentador por la noche. Estarás como muerto y sin embargo vivirás, doble ventaja. Pero basta de charla, es hora de acostarse. Escucha, me sucede a veces despertarme por la noche. En tal caso, iré a ver cómo sigue Raskolnikov. Si te sale del corazón, puedes ir a verle una vez siquiera, y si adviertes en él algo extraordinario, corre a despertarme. Creo, sin embargo, que no será menester. 16 especie de galleta. Al día siguiente, a las 7 dadas, Razumikin se despertó presa de pensamientos que jamás habían turbado su existencia. Acordó de todos los incidentes de la noche y comprendió que había experimentado una impresión muy diferente de cuantas sintiera hasta entonces. Comprendía al mismo tiempo que el sueño que había acariciado era de todo punto irrealizable. Aquella quimera le pareció de tal modo absurda que tuvo vergüenza de pensar en ella. Así es que se apresuró a pasar a otras cuestiones más prácticas que en cierto modo le había legado la maldita jornada precedente. Lo que más le entristecía era haberse presentado el día anterior como un perdido.
No solamente le habían visto ebrio, sino abusando de las ventajas que su posición de bienhechor le daba sobre una joven obligada a recurrir a él, y sin conocer a punto fijo lo que era el tal señor. ¿Con qué derecho juzgaba tan temeriamente a Pedro Petrovich? ¿Quién le preguntaba su opinión? Además, una persona como Advosia Romanovna podía casarse a gusto con un hombre indigno de ella. Sin duda que Pedro Petrovich Luzhin tenía algún mérito. Claro es que existía la cuestión del alojamiento, pero ¿qué motivos tenía Luzhin para saber lo que era aquella casa? Por otra parte, las dos señoras se albergaban allí provisionalmente, mientras se les preparaba otra vivienda. Oh, qué miserable era todo aquello. Podría justificarse alegando su embriaguez. Tan necia excusa le envilecía más. La verdad está en el vino, y aquí que bajo la influencia del vino había revelado toda la verdad, es decir, la bajeza de un corazón vulgarmente celoso. Le estaba permitido tal sueño a Razumikin. Era el comparado con aquella joven, él, el borracho charlatán y brutal de la víspera. Qué cosa más aborrecible y más ridícula a la vez que la idea de una aproximación entre dos seres tan semejantes. El joven, avergonzado de tan loco pensamiento, se acordó de repente de haber dicho la noche anterior en la escalera que le amaba la patrona y que ésta tendría celos de Advosia Romanovna. Tal recuerdo le llenó de confusión. Era demasiado. Descargó un puñetazo sobre el fogón. Se hizo daño en la mano y rompió un ladrillo. No hay duda, murmuró al cabo de un rato con profunda humillación. Ya está hecho, y no hay medio de borrar tantas torpezas. Inútil es pensar en ellas. Me presentaré sin decir nada, cumpliré silenciosamente con mi deber y no daré excusas, me callaré. Ahora es demasiado tarde y el mal está hecho. Puso sin embargo particular esmero en arreglarse. No tenía más que un traje, y aunque hubiese tenido muchos, quizás se hubiera puesto el de la víspera a fin de no parecer que se había arreglado ex profeso. Sin embargo, un abandono cínico hubiese sido de muy mal gusto. Tenía derecho a herir los sentimientos ajenos, sobre todo cuando se trataba de personas que necesitaban de él y que le habían suplicado que fuese a verlas. De consiguiente, cepilló con gran cuidado la ropa. En cuanto a la interior, Razumikin no la podía sufrir sucia. Viendo encontrado el jabón de Anastasia, se lavó concienzudamente la cabeza, el cuello y particularmente las manos. Después de vacilar si se afeitaría o no, Praskovia Pavlovna poseía excelentes navajas, herencia de su difunto marido Sarnitsyn. Resolvió la cuestión negativamente y con cierta brusca irritación. Dijo para sí: no me quedaré como estoy. Se figurarían quizá que me había afeitado para ninguna manera. Estos monólogos fueron interrumpidos por la llegada de Zosimov, el cual, después de haber pasado la noche en casa de Praskovia Pavlovna, entró un instante en la suya y venía ahora a visitar al enfermo. Mañana seguimos con la siguiente parte de este audiolibro. No olvides suscribirte para no perdértela.